Saludos a todos. En la clase de hoy, es decir, clase 2 de la semana 3, vamos a estudiar el tema de las oscilaciones forzadas. ¿A qué nos referimos con las oscilaciones forzadas? Bueno, en el movimiento armónico simple vimos que este se daba únicamente por una fuerza restauradora, como si fuera, por ejemplo, un resorte, ¿verdad? O en el caso del péndulo simple, el peso, y así, ¿verdad? Entonces, luego nosotros en las oscilaciones amortiguadas incluimos las fuerzas disipativas, ¿verdad? Las pérdidas de energía. Ahora, en las forzadas, lo que vamos a hacer, como su nombre lo dice, es forzar a que se perpetúe este movimiento a pesar de las pérdidas de energía. Bueno, ¿cómo así? Entonces, tenemos acá el ejemplo de un niño que empuja a una niña en un columpio. Bueno, si este niño deja que la niña se quede jugando sola, ¿verdad? Da los primeros 3 empujones, pero luego pues la deja ir jugando sola, entonces eventualmente la fricción que hay en el pivote va a hacer que la oscilación se detenga y la niña se aburre. Bueno, entonces, ¿qué hace este niño? Bueno, como es un buen amigo, entonces continúa aplicando esta fuerza para que así, aunque la fricción haga que se pierda energía, él está haciendo un trabajo que compense esa pérdida de energía y entonces la niña sigue oscilando más o menos con la misma amplitud todo el tiempo. El siguiente ejemplo es el de los amortiguadores, ¿verdad? Bueno, es parecido a unos amortiguadores, pero son unos disipadores de Taylor, ¿verdad? Estos son unos resortes muy parecidos a los amortiguadores de los vehículos que se ponen aquí en los edificios, ¿verdad? Se ponen en los edificios para que se pueda disipar la energía cuando hay un terremoto. ¿Qué pasa? Que entonces se empieza a mover todo a pesar de los amortiguadores. Eso es porque el movimiento de la Tierra está haciendo una fuerza con cierta frecuencia, ¿no?, sobre los edificios. Y entonces hace que el edificio oscile. La idea de poner estos disipadores de Taylor es que estos disipen parte de esa energía, ¿verdad? Y que entonces pues no oscile tanto el edificio como para que se fracturen sus materiales. Otro ejemplo es cuando se toca una guitarra o un instrumento de cuerdas. Si nada más pues se mueve una de las cuerdas y se deja oscilando, ¿verdad? Entonces eventualmente se detiene, ¿verdad? Pero lo que se hace es continuar aplicando fuerzas con los dedos para que se puedan seguir moviendo las cuerdas y así poder seguir escuchando sonido. Estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? Y se hace porque a veces es algo positivo, pues que la oscilación no se detenga. Por ejemplo, en el caso de un reloj, pues ahí van engranes, se pone una pila para que esté constantemente dándole energía al sistema, energía que se está perdiendo conforme se completa cada ciclo, ¿verdad? Y a veces pues es necesario detener las oscilaciones y es el caso de que se ponen los amortiguadores porque se le va a aplicar una fuerza externa, ¿verdad? Una fuerza impulsora y entonces pues hay necesidad de esa pérdida de energía y entonces es que se usan los amortiguadores. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nosotros cuando estábamos trabajando en las oscilaciones amortiguadas o en el movimiento armónico amortiguado, hicimos un diagrama de cuerpo libre suponiendo que esto se estaba moviendo para la derecha. Este es el bloquecito que está unido a un resorte, ¿verdad? Y también supusimos que estaba movido un poco para la derecha. Y entonces dibujamos la fuerza restauradora, que era la del resorte. Dibujamos la fuerza disipativa o fuerza no conservativa en sentido opuesto al movimiento. Aquí también la voy a colocar. Voy a poner aquí la fuerza no conservativa, la normal y el peso. Hasta aquí el movimiento es únicamente amortiguado, ¿verdad? Son oscilaciones amortiguadas. Pero ahora lo que vamos a hacer es forzar a que continúen estas oscilaciones aplicando una fuerza
que entregue trabajo al sistema. Entonces, esta fuerza debe de ser aplicada en el mismo sentido que el movimiento. De este modo, el trabajo que va a ser positivo y va a compensar el trabajo negativo de la fuerza no conservativa. Aquí le vamos a poner F IMP de impulsora. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas, igual que siempre. Sumatoria de fuerzas en X y aplicamos la segunda ley de Newton. Voy a colocar todas estas fuerzas. Bueno, la fuerza del resorte ya sabemos nosotros que es menos K por X por la ley de Hooke. La fuerza no conservativa ya vimos que se calcula con el negativo de la constante de amortiguamiento y la velocidad del oscilador. Y esta fuerza impulsora la voy a anotar afuera para que se vea que es esta fuerza la que estoy sustituyendo. Esta fuerza impulsora no puede ser una fuerza única o constante, ¿verdad? Sino que tiene que ir alimentando de energía conforme se va perdiendo energía en la oscilación. Y nosotros pues podemos ver que conforme aumenta la velocidad, pues aumenta la fuerza no conservativa y entonces se pierde más energía por unidad de tiempo cuando el oscilador va bien rápido. Si el oscilador va más lento, entonces ahí se pierde menos energía porque la fuerza no conservativa es más pequeña. Entonces, como esta es una fuerza variable, entonces también necesitamos una fuerza impulsora, ¿verdad?, que varíe con el tiempo, ¿verdad?, con una frecuencia determinada. Entonces le vamos a poner aquí que es una fuerza máxima por el seno de omega prima por T. Omega biprima. Omega biprima es la frecuencia angular con la que se está aplicando la fuerza impulsora. Entonces la voy a agregar aquí en la sumatoria de fuerzas. Y esto igual a masa por aceleración. Voy a reexpresar esta ecuación. Voy a dejar despejada la fuerza impulsora. La aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Estoy pasando este término a sumar al otro lado. Aquí tengo entonces B por la derivada de la posición, la primera derivada. Y ahora paso a este a sumar y entonces me va a quedar K por la posición. Y ahí podemos ver que tenemos una ecuación diferencial de segundo grado. Otra vez pues no tenemos las herramientas para poder resolver esta ecuación, pero ya en la literatura nos dan la solución de la ecuación y con eso pues se puede comprobar, ¿verdad?, que es correcta sustituyendo esa solución acá, ¿verdad?, esa solución y sus respectivas derivadas, ¿verdad? Se sustituyen y entonces deberíamos de llegar a esto. Bueno, la solución, lo voy a poner aquí de otro color, es X igual a A por el coseno de omega biprima por T más phi. Si se dan cuenta, pues se parece mucho a la ecuación del movimiento armónico simple, ¿verdad? Y tiene una amplitud
constante, a diferencia de en el movimiento amortiguado, donde la amplitud va disminuyendo con el tiempo. Lo que sucede es que esa energía que se va perdiendo, ahora la estamos compensando aplicando una fuerza que hace un trabajo. Entonces nos va a quedar una amplitud constante. La diferencia es cómo vamos a calcular esa amplitud. Esa amplitud va a depender de la masa, va a depender de la constante de amortiguamiento y de la frecuencia del movimiento, ¿verdad? Entonces, esto queda como, voy a poner primero lo de abajo para que me quede centrado lo de arriba. Abajo esto es masa, omega b' al cuadrado, no es 112. Omega cuadrado, todo esto al cuadrado más de omega b', no a la 11, sobre m. Y todo esto al cuadrado, ay, a ver si me cabe. Y todo esto es el denominador de la fuerza máxima, ¿no? Esta sería la ecuación para poder calcular la amplitud, ¿verdad? Estos términos vienen de la solución de la ecuación diferencial que tenemos acá, ¿verdad? Que viene a su vez de la sumatoria de fuerzas. Bueno, aquí cabe destacar otro punto. La frecuencia angular. Esta frecuencia angular aquí no es omega, sino es omega b'. Esta omega b', ¿de dónde salió? Salió de aquí, ¿verdad? Que es la ecuación de la fuerza impulsora. Es decir, en un movimiento donde se está dando una oscilación forzada, la frecuencia del movimiento va a ser la misma frecuencia con la que se aplica la fuerza impulsora, o esta fuerza que viene de un agente externo y que está perpetuando la oscilación. Entonces, aquí la frecuencia del movimiento no depende de la masa del oscilador, ni de la constante del resorte, ni de la longitud de la cuerda de un péndulo simple. No, aquí la frecuencia del movimiento es la misma frecuencia con la que se aplica la fuerza impulsora. Si nos vamos a los ejemplos que teníamos al inicio, por ejemplo, quizás el más sencillo es el del niño que está empujando a la niña en el columpio, ¿verdad? Si ese niño empieza a hacer las fuerzas cada vez más rápido o más veces por unidad de tiempo, o sea, con una mayor frecuencia, entonces la niña va a completar los ciclos cada vez con una mayor frecuencia. Cada vez que la niña viene de regreso para abajo, entonces el niño empuja a la niña, hace una fuerza impulsora. Viene la niña de regreso y eso es porque viene el niño y le da otro empujón y así sucesivamente. Entonces la misma frecuencia con la que el niño aplica la fuerza impulsora es la misma frecuencia con la que la niña está oscilando, ¿verdad? Entonces, por eso en la ecuación de posición aparece omega b'. Y además podemos ver nosotros que en la amplitud pues también hay una dependencia de la frecuencia angular con respecto a la amplitud, ¿verdad? Vamos a ver eso en la siguiente lámina. Voy a volver a escribir la ecuación para tenerla aquí para señalar. ¿No? Bueno, aquí vemos nosotros en el término de abajo que si el valor de B, es decir, la constante de amortiguamiento, es pequeño, digamos que es aproximadamente 0, entonces todo este término de acá desaparece prácticamente. Y entonces vamos a tener un valor de A que va a ser un poco más grande porque estamos haciendo el denominador más pequeño, ¿no? Ahora, si además de esto, este término de aquí
se vuelve mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una amplitud máxima. Esto va a ser mínimo cuando omega bi prima, o sea, cuando la frecuencia angular con que se aplica la fuerza sea muy cercana a la frecuencia angular natural. Esta omega es la misma que vimos en el movimiento armónico simple. Teníamos omega para el movimiento armónico simple, omega prima para el amortiguado y ahora tenemos bi prima para las oscilaciones forzadas. Entonces, si se da el caso de que se aplica la fuerza con una frecuencia angular muy parecida a la frecuencia angular natural o de movimiento armónico simple, entonces este valor de acá va a ser lo más pequeño posible y entonces vamos a tener una amplitud grande. A esto se le llama resonancia. Y ahí mucho ojo, cuando nosotros estábamos viendo el movimiento amortiguado, había una expresión parecida que decía omega prima aproximadamente igual a omega, pero eso es una aproximación porque nosotros estamos trabajando con valores de constante de amortiguamiento pequeño y entonces pues por la ecuación da parecido la omega prima con la omega, ¿verdad? Numéricamente son parecidas en el subamortiguamiento. Ahora, acá lo que estamos diciendo es que, bueno, el oscilador tiene una naturaleza, ¿verdad?, que le define una frecuencia para su movimiento armónico simple. Por ejemplo, puede ser raíz de K sobre M, ¿verdad?, si se tratara de un sistema masa-resorte. Ahora, si aplico una fuerza que numéricamente tiene la misma frecuencia con la frecuencia angular natural, entonces esta resta de omega bi prima cuadrado menos omega cuadrado me va a dar 0, ¿verdad? Y entonces el valor de la amplitud va a crecer, ¿verdad? Va a ser lo más grande posible y entonces vamos a tener el estado de resonancia. En el estado de resonancia, pues muchos materiales podrían llegar a fracturarse, por ejemplo, que sería el caso de en un terremoto se iguala la frecuencia natural de un edificio con la frecuencia con la que está aplicando la fuerza a la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues la amplitud se vuelve muy grande y el material se fractura. Entonces, esto lo tenemos señalado aquí en el gráfico. Lo voy a hacer aquí. Aquí ven ustedes, para una B que es grande, tenemos una curva para diferentes valores de omega. Aquí en el eje de las X está el valor de omega. Esta es la frecuencia, bueno, esta figura es del libro de Serway. Esta frecuencia sería la omega bi prima y la omega sub 0 es la que nosotros llamamos simplemente omega. Bueno, si es así, entonces aquí podemos ver que, digamos que esta omega es 5. Digamos que esto es 5 radianes sobre segundo. Entonces por aquí andan los 4 radianes sobre segundo y por aquí andan los 6 radianes sobre segundo. Estoy inventando números. Pero entonces ustedes pueden ver acá que si la B es grande, entonces los valores de la amplitud son pequeños, ¿verdad? Aquí podemos leer nosotros los diferentes valores de amplitud, ¿verdad? Tenemos valores pequeños de amplitud, pero aún así la amplitud es máxima aquí en esta cresta, donde vemos nosotros que el valor de omega bi prima es igual al valor de omega, ¿verdad?, que es lo que estábamos analizando en la ecuación de la amplitud, ¿verdad? Ahora, la línea celeste que está aquí también, ¿verdad?, tiene varios valores de amplitud. Por ejemplo, tiene este valor de amplitud, tiene este otro valor de amplitud, y así. Aquí tenemos una B que es más pequeña. Si la B es más pequeña, quiere decir que se pierde menos energía, ¿verdad? Entonces, como se pierde menos energía, quiere decir que una fuerza que se aplique, pues va a poder aumentar más la amplitud, ¿verdad? Entonces, haga el cuanticazo que pues se pierde 1 joule y usted le está devolviendo 2 joules, entonces va a aumentar la amplitud. Pero bueno, estas ecuaciones son para cuando tenemos una amplitud constante, que estamos en un estado estacionario, ¿verdad?
Bueno, y entonces acá tenemos diferentes valores de amplitud, pero no con respecto al tiempo, sino con respecto a omega. Y siempre nosotros vamos a ver que la cresta se encuentra acá, donde omega es igual a omega b'. ¿Verdad? Y por último tenemos una b igual a 0, que entonces sería simplificar esta parte de acá, de la ecuación, y además tenemos acá, bueno, que aquí debería de hacer falta todavía más, ¿verdad? O sea, esto continúa aquí, a una amplitud todavía más grande cuando la frecuencia angular del movimiento se iguala con la frecuencia angular natural, ¿verdad? Entonces, entre más pequeña es la b, pues se pierde menos energía, por tanto, la amplitud va a ser más grande. Y entre más parecida sea la omega b' a omega, pues entonces también vamos a tener una resta pues más pequeña y por tanto una amplitud más grande, y eso es el estado de resonancia. Por acá pues tengo una figura de un video que les recomiendo. Aquí está el link para que ustedes lo puedan visitar. Este es un ejemplo de la resonancia de una estructura. Aquí se trata de un puente, es el puente Tacoma Narrow. Bueno, históricamente pues es un buenísimo ejemplo sobre la resonancia, ¿verdad? Sobre las oscilaciones forzadas y la resonancia. Les voy a poner en la caja de descripción del video, de este video, el video que les estoy recomendando. Este mismo video es lo que se está explicando en la mayoría de los libros de física, ¿verdad? Y explica básicamente lo mismo, lo de la frecuencia natural y lo de la frecuencia con que se aplica la fuerza impulsora. En estos casos que nosotros estamos viendo, perdón, acá, tenemos esta ecuación. Tenemos esta ecuación de posición. Y como se pueden dar cuenta, pues ahí tenemos una amplitud que ya analizamos que es constante para unas condiciones dadas. Bueno, lo que sucede es esto, empieza la oscilación y a lo mejor la fuerza impulsora no está siendo aplicada desde el inicio. Bueno, entonces eventualmente se comienza a aplicar esta fuerza para poder compensar las pérdidas. Pero entonces empieza a haber una variación de la amplitud y con el tiempo entonces se llega a tener una amplitud constante. Nosotros vamos a suponer que ya estamos en ese caso en donde la amplitud es constante, o sea, ya transcurrió suficiente tiempo para que se estabilice la amplitud. Si volvemos al ejemplo del niño que empuja a la niña en el columpio, entonces vamos a ver que primero pues la niña está ahí suspendida en el columpio, ¿verdad? Ya está sentada tranquilamente. Él empieza y le da el primer empujón, ¿verdad? La fricción siempre está ahí, ¿verdad? Y entonces el niño le da el primer empujón a la niña. No empieza oscilando con una gran amplitud desde el inicio, ¿verdad? La niña no empieza oscilando hasta aquí. A lo mejor en el primer empujón la niña llega hasta aquí, ¿verdad? Luego da el siguiente empujón, luego da el siguiente empujón y eventualmente pues a lo mejor la niña oscila hasta este punto. Y luego ya continúa la oscilación con esta misma amplitud. Cuando ya hace esto la niña, ¿verdad? Cuando ya hace esto, entonces la ecuación que nosotros hemos visto ya es válida, ¿verdad? Nosotros en todos los ejercicios vamos a suponer que ya estamos en el estado estacionario y por tanto esta ecuación va a ser verdadera y responde a esta ecuación para la amplitud. ¿Ya? Acá pues lo que tengo es un resumen, es un cuadro comparativo de los diferentes movimientos que hemos visto. Primero tenemos el movimiento armónico simple, ¿verdad? Aquí sale cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Está? ¿Verdad? La fuerza sobre el sistema, únicamente la fuerza de restitución. Perdón. Únicamente la fuerza de restitución. Luego, en el amortiguado tenemos la fuerza de restitución y también tenemos la fuerza no conservativa. En cambio, en las oscilaciones forzadas tenemos la fuerza de restitución, o sea, la del resorte. Tenemos la fuerza disipativa. Esto algunas veces podemos despreciarla, ¿verdad? Puede ser que la fuerza impulsora sea tan grande
que, por ejemplo, la fricción pues resulta ser muy pequeña y la podemos aproximar a cero. En algunos ejercicios van a ver que vamos a hacer así. Y tenemos aquí la fuerza impulsora, pero vamos a identificar que hay una oscilación forzada cuando hay fuerza de restitución y hay una fuerza externa, ¿verdad?, aplicada con una frecuencia determinada, o que dice, por ejemplo, que hace que oscile, ¿verdad?, o si no, que alimenta de energía, etcétera, ¿verdad? Entonces, si hay una fuerza de ese tipo, entonces es una oscilación forzada. Entonces, quiero que se note bastante eso porque en ambas, tanto en el amortiguado como en el forzado, puede ser que aparezca una fuerza no conservativa. Entonces, eso no va a ser lo que me va a identificar una oscilación forzada. Las oscilaciones forzadas las vamos a identificar porque hay fuerzas impulsoras, ¿verdad? Bueno, luego está el resumen de la sumatoria de fuerzas. Este es el que más hemos estado ocupando para el movimiento armónico simple. Y aquí pues están los casos del péndulo simple, péndulo físico y el péndulo de torsión, ¿verdad? Entonces, tenemos para esos diferentes casos, tenemos acá para el movimiento amortiguado, como pueden ver, aquí está la fuerza disipativa o no conservativa, ¿verdad? Y está la fuerza del resorte. Ahí está despejado, ¿verdad? Y luego pues acá tenemos la ecuación que vimos hoy, ¿verdad?, que incluye la fuerza no conservativa, incluye la fuerza del resorte y la fuerza impulsora. Como les repito, esta de acá algunas veces puede ser que no aparezca, ¿verdad?, porque es muy pequeña la fuerza de fricción. En la realidad siempre hay algo de fricción, hay algo de resistencia del aire, pero en el caso de las oscilaciones forzadas, como les decía, pues puede ser que la fuerza impulsora sea muy grande y no valga la pena pues considerar la fuerza no conservativa, ¿verdad? Bueno, luego tenemos las ecuaciones de posición. Como pueden ver, la del armónico simple se parece mucho a la de las oscilaciones forzadas. Se parecen, la diferencia es la omega que se va a ocupar, ¿verdad? En el caso del movimiento armónico simple, pues omega se va a calcular según la naturaleza del sistema. A ver si puedo mover esto otra vez. No lo puedo mover. Bueno, se va a calcular ocupando, por ejemplo, raíz de K sobre M. Aquí está raíz de G sobre L para el caso del péndulo simple. O sea, aquí, en el caso de la posición del movimiento armónico simple, la frecuencia angular es la frecuencia angular natural, ¿verdad?, la que depende de la naturaleza del sistema. En el caso del movimiento armónico amortiguado, pues vamos a ocupar omega prima, y omega prima ya vimos que se calcula así, ¿verdad? Y en el caso de las oscilaciones forzadas, esta frecuencia angular la vamos a tomar directamente de la fuerza impulsora, que aquí, bueno, haría falta que este bi'prima, ¿verdad? Es el de la fuerza impulsora. Y la otra diferencia, pues, es que la amplitud se va a calcular con esta ecuación. Luego, con la energía, pues, la definición es la misma, ¿verdad? Se puede calcular siempre con un medio de K por A al cuadrado, ¿verdad? La diferencia es que aquí, en el caso del amortiguado, la amplitud al cuadrado es todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí está la X, pero, perdón. La amplitud es todo esto, en el caso del amortiguado, ¿verdad? Y aquí también tenemos un medio del K por A cuadrado, pero la diferencia es que la amplitud la calculamos con esta ecuación. Entonces, está este cuadro comparativo. Estas diferencias es importante que las identifiquemos, ¿verdad? Es bien importante porque nosotros cuando leamos un enunciado, pues vamos a tener que identificar el tipo de oscilación para poder plantear la ecuación de la posición, ¿verdad? Entonces, si se trata, por ejemplo, de un movimiento armónico amortiguado y queremos plantear la ecuación de la posición, necesitamos plantear esto. Entonces necesitamos encontrar B. Necesitamos, y ahí no hay que aproximar B a cero, ¿verdad? Porque entonces lo necesitamos para poder sacar tau. En el caso de las oscilaciones forzadas, pues muchas veces se puede aproximar la B a cero.
¿verdad? Entonces, son supuestos, son cosas que se pueden hacer con un tipo de movimiento sí y con el otro no, ¿verdad? Bueno, y ahora pues lo que nos queda es resolver un ejercicio de la guía. Este es del libro de Bauer, ¿verdad? Nos dicen que tenemos una masa de 404 kilogramos que está sujeta a un resorte con una constante de resorte, aquí está la constante, de 204.7 newton sobre metro, que cuelga en reposo. El resorte cuelga de un pistón. Bueno, este pistón ya se pueden imaginar que pues empuja, ¿verdad? Y jala esta masa, ¿verdad? De 0.4 kilogramos. Entonces el pistón se mueve para arriba y para abajo, impulsando, ¿verdad? Con una fuerza que está dada por esta ecuación, ¿no? Esta sería la fuerza impulsora. Primero dice que está impulsando, ¿verdad? Y siguiente, pues tiene la forma de la ecuación que nosotros vimos. Que allá decía seno y que aquí dice coseno, pues es prácticamente lo mismo. La forma de ambas gráficas es la misma. En diferentes libros usted va a encontrar que la X puede tener una función seno o coseno y también va a encontrar que la fuerza impulsora puede tener una función seno o coseno. Ahí sería independiente, ¿no? Bueno, y luego pues nos preguntan en el literal A que cuál es el desplazamiento máximo con respecto a su posición de equilibrio que puede alcanzar la masa. En otras palabras, nos están pidiendo la amplitud, ¿verdad? Nos están pidiendo desplazamiento máximo. Entonces nos piden amplitud. Como se trata de un movimiento donde hay una fuerza impulsora, entonces se trata de una oscilación forzada y por tanto la ecuación de la amplitud es esta de acá. Bueno, entonces hay que sustituir, ¿verdad? La fuerza máxima. Esta ecuación que nos dan de la fuerza impulsora es esto. Eso es lo que nos están dando. Entonces la fuerza máxima sí la tenemos, ¿verdad? Y si no, de todas maneras, recuerden, nosotros hacemos la función trigonométrica y nos va a quedar el valor máximo, ¿verdad? Que nos va a dar como respuesta a la ecuación. Entonces, si hacemos 1 el coseno, entonces nos va a quedar que es 29.4 el valor máximo de la fuerza. Bueno, la masa ya la tenemos. El valor de B no lo tenemos. Pero esto está colgado, entonces pues no hay una superficie que tenga fricción y no dice nada de resistencia del aire, ¿verdad? Entonces pues nosotros vamos a aproximar esto a 0. Esta es una suposición que vamos a hacer. Y lo podemos hacer porque además la oscilación es forzada, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a suponer que la fuerza que estamos aplicando, la fuerza impulsora, la del pistón, es más grande que la fuerza de fricción. Bueno, ahora ya tenemos todo lo demás, ¿verdad? Bueno, nos hace falta la omega, que es la omega natural. Esto sería raíz de K sobre M. Es un sistema masa-resorte. La K era 204.7 newton sobre metros. Y la masa es 0.404 kilogramos. Esto da un total de 22.51 radianes sobre segundo. Bueno, ahora voy a sustituir este valor en la ecuación de la amplitud. La fuerza máxima, bueno, voy a escribir primero lo de abajo, sería el 0.404 kilogramos. La omega biprima es la que viene de la fuerza impulsora, entonces sería el 17.1 radianes sobre segundo. Ahí dice segundos a la -1 porque recuerda que los radianes realmente no son
unas dimensiones, ¿verdad? No son unidades. Entonces, a veces se escribe, a veces no. Pero si es la constante que acompaña a la variable del tiempo, entonces debemos de identificar que esa es la frecuencia angular. Bueno, entonces esto está al cuadrado, menos la frecuencia angular natural, que es 22.51, esto al cuadrado. Y aquí podemos pensar, que me va a dar negativo, pero fíjese que en la ecuación primero usted eleva al cuadrado y después saca la raíz, ¿verdad? Entonces no le puede dar negativo. Entonces si pusiera al revés las frecuencias angulares, realmente no habría problema en esta ecuación. Y la fuerza máxima que dijimos que era 29.4 newton. Esto da como resultado 0.34 metros. Entonces esta sería la respuesta para el literal A. Resolvamos el literal B. En el literal B nos piden la rapidez máxima que puede lograr la masa en este movimiento. ¿Cómo vamos a sacar ahora que es un movimiento forzado, una oscilación forzada, cómo vamos a sacar la rapidez máxima? Bueno, vamos a tomar en cuenta un análisis muy parecido al del movimiento armónico simple. Nosotros tenemos una posición, tenemos una ecuación de posición. Derivemos para sacar una velocidad. Si x es igual a A por el coseno de omega b' t más phi, entonces la velocidad en x va a ser menos A por omega b' por el seno de omega b' t más phi. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de la velocidad? Bueno, cuando esto sea igual a 1. En este caso me piden una rapidez máxima, entonces mi respuesta no va a tener signo. Así que voy a poner v máxima, me quedó fea esta letra, va a ser A por omega b', ¿verdad? Entonces, aquí podemos ocupar la misma ecuación de la velocidad, ¿verdad?, máxima. La diferencia es que no vamos a ocupar omega, sino que vamos a ocupar omega b' porque es la frecuencia angular del movimiento para oscilaciones forzadas y ahorita tenemos una oscilación forzada. Y ahora solamente voy a sustituir. Aquí serían los 0.34 metros, a ver si me cabe. Y luego sería la omega b' 17.1 radianes sobre segundo. Aquí más o menos. Que da como resultado 5.81, ocupando todos los decimales, ¿verdad? Metros sobre segundo. Y esto sería la respuesta del literal B. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho y muchas gracias por su atención.